La escultura está ubicada en cada uno de los puntos estratégicos y así cada uno de estos puntos estratégicos ha sido seleccionado el escultor que va a incluir su trabajo allí. Es significativo el caso de la figura de la danza de Carpó. Fue un escándalo esta ronda de danzantes, que en el centro surge un personaje andrógino que salta con gran alegría permanente. ¿Cómo, dijeron los parisinos, iba a estar este desenfreno? Pero de todas maneras, unos propiciaron que lo quitaran y otros que no, que lo tenían que dejar. El teatro es el nuevo ícono insertado dentro de esa gran trama nueva de París. Y no nos olvidemos que la ópera no es solamente un sitio a donde se representan este tipo de acciones líricas, sino que es la sede de la Academia Real de la Música, la misión que es difundir justamente la ópera francesa. Es el Teatro de las Artes y hoy la Ópera Nacional de París. Es un espacio de arte completo, por eso justamente la danza está complementando el escenario, es decir, no solamente se hacen representaciones orquestales, sino también de ballet. Y la danza, los telones, la utilería, el maquillaje y los vestuarios, todo se aúna justamente para crear estas sensaciones infinitas de ilusiones armónicas y unitarias. El concurso fue de 171 proyectos y justamente fueron primero buscando de ir achicando el entorno de selección hasta que llegaron a una posibilidad única, que fue la de Garnier, al que a su vez se le pidió que ajustara ciertas normas de su propuesta. Al haber densificado las edificaciones aledañas en la trama que rodea la ópera y siguiendo toda la línea de altura unitaria, le han dado a este edificio un carácter de diferente. Es decir, que no sigue ninguna de las normas, pero a su vez se ajusta al complejo escenario donde le toca dialogar. Se opuso a un lenguaje rectilíneo y uniforme del entorno y le da justamente esta situación de complejo alternativo de propuestas un repiquetear de nuevas y sorpresivas fachadas, elementos diferentes que hacen que sea singular, que se destaque justamente de todo lo demás. Si analizamos el plano, podemos verificar que hay dos en esta isla, que es el final de esta recta de la avenida, hay dos ejes, uno longitudinal y otro transversal, que son justamente cruzados en el centro, que es la sala, que es el nudo principal de interés. Y la forma y función de la sala justamente se identifican. Garnier supervisó personalmente todos los detalles del inmenso complejo, tanto desde los lineamientos generales que estamos conversando acerca de la intersección de los dos ejes, como la ejecución de cada una de las pinturas, de los mosaicos, y que de alguna manera representaban la confirmación del arte oficial de aquel tiempo. Después de muchos años, el plafón de la sala central sufrió algunos daños de humedad y fue reemplazado en 1964, es decir, casi 100 años después, por Marc Chagall, que pintó justamente una composición inspirada en numerosos personajes de ópera célebres y tanto también de bailarines que habían posiblemente actuado como figuras del ballet. La diferencia de público, es decir, el público calificado y el público general, se da a partir de los ingresos y también por sus localizaciones dentro de la sala. El público calificado, que sería justamente el público de aquella élite, tenía sus propios palcos con antepalcos, que eran pequeñas salas privadas entre la circulación general y la aparición hacia la exposición de la sala. El espectáculo del escenario tenía también su contrapartida con el espectáculo de las damas ubicadas en las barandas de cada uno de los palcos.
y podían, mediante los largavistas, mirarse mutuamente y poder apreciar la forma en que estaban vestidas o la forma en que estaban sentadas o cómo conversaban o qué visitas recibían dentro de sus propios palcos, que eran de alguna manera espacios pseudo privados dentro del conjunto. Mientras que el público llamado general se alojaba en las distintas posiciones de tertulia baja, que eran justamente las distintos pisos que sucedían hacia la parte superior, que se manejaban por circuitos independientes que disponían de nuevas alternativas independientes de las que tenían los abonados o el grupo general. Este teatro es un teatro diseñado a la italiana porque está ubicado de una manera casi como herradura para que todos los espectadores pudieran tener una mejor visión del escenario. Y la orquesta se ubicaba en un foso permaneciendo oculta. Y a los costados del escenario, las bambalinas eran los espacios de entrada y salida de los actores. La caja escénica, es decir, el lugar de la escena, es un piso donde se juega la obra y un espacio que todo cuelga como peine. Estos decorados bajaban y subían por espacios sumamente altos que permitían este desplazamiento por las poleas que eran manejadas desde el espacio superior. También tenían desde abajo unas trampillas llamadas escotillones para usos actorales que podían aparecer actores desde el piso o venir desde arriba, desde la araña inmensa, diseñada también por Garnier, que es un enorme complejo de tulipas, brazos, guirnaldas, con un destello de luces que permitía la posibilidad de que un coro actuara desde arriba en algunas situaciones especiales como un coro de ángeles o algo superior. Siempre la simetría estricta ordena los conjuntos, tanto en particular como en general, tanto en el diseño específico del colgante de la araña, como en la sala, como en cada uno de los distintos lugares. El llamado foyer de la danse está situado justamente detrás del escenario y en cierta forma puede conectarse con él, o sea que se puede abrir más el escenario para que sea integrado todo en un solo conjunto. Las enormes dimensiones de este escenario permiten justamente el desarrollo de gigantes escenografías que consistían en las puestas de las obras de aquel entonces, la admiración de, por ejemplo, la ópera Aida, con una gran cantidad de actores y de figuraciones que van entrando, saliendo, centenares de personas, cuerpos de ballet y coros que se van incorporando en diferentes cuadros, y aún animales, caballos y otros más insólitos que temporariamente eran alojados en las cuadras que se disponían al efecto. Todo esto que se disponía estaba ubicado justamente en la parte de atrás del teatro, en la parte opuesta a las escaleras del ingreso. La ubicación privilegiada del emperador, el palco destinado, tiene su ingreso por esas rampas exteriores en forma independiente y va llegando a su palco atravesando distintas salas privadas que justamente están conectadas con las circulaciones de los abonados, porque algunos abonados eran invitados a participar de reuniones especiales que se desarrollarían allí. ¿Por qué uso el punto desarrollarían allí? Porque todo este complejo ubicación del emperador no pudo ser usada por él. No pudo ser usada porque justamente el fracaso de la guerra y la demora del teatro hace que se inaugure por la figura presidencial que lo sucede, en lugar de que pudiera verlo armado con la corte justamente de Napoleón III, con la gente imperial que lo rodeaba, o la figura de la emperatriz Eugenia danzando o andando por allí con sus miriñates. Esa gran escalera justamente no era para el emperador, la gran escalera era para los abonados, para la figura de ese grupo de la gentry. El emperador estaba alojado en su otro sector, en su otro espacio, podría haber paseado por el foyer, pero no desarrollado ninguna entrada triunfal por la escalera general que era destinada a este otro grupo. Y ahí podemos ver justamente la oposición de esos dos grupos. ¿Quién era el que tenía más poder? Un emperador que finalmente no puede
inaugurar el teatro, o esa enorme potencia de esa élite que es justamente la que va a mostrarse y ser vista en esta enorme escalera. En años posteriores a la inauguración del teatro, en 1889, en París Illustré, Louis Moulin se refiere a la escalera expresando que era el más bello hallazgo para comprender que el público de ese entonces en el teatro no era un mero espectador, y gustaba también de interpretar su papel de público y de actor con la puesta en escena más aparatosa posible. En la escena se jugaba el espacio de la escalera, es decir, todo ese enorme vacío en el que se inserta, el paso solemne que impone el tránsito femenino con esos trajes esmerados, el juego de luces y colores, algo que se desarrolla y disfruta con regocijo. Las luces, los perfumes que evidentemente habrán sido entremezclados entre ese lugar, el ruido de las sedas, era un espacio de un carácter hedonístico y realmente asombroso. Finalmente podemos llegar a que el coronamiento final lo hace Apolo, un joven imberbe que remata el conjunto, el dios de la luz, de la verdad, la profecía, la música. Es el final de toda esa gran prosecución de elementos que desde aquella avenida van coronando el edificio, que a su vez tiene ese fondo, el fondo, la parte trasera donde se alojan el espacio de los camarines, las áreas administrativas, y que en aquel momento era como si fuera la parte de atrás. Ahora el estar rodeado con una avenida importante atrás aparenta como un ingreso importante, pero era realmente un espacio secundario, un espacio que servía solamente para proveer y cambiar la parte de utilería que va a resolver los problemas de representación que se realizaban en el escenario. Este terreno, resultado de la demolición de las propiedades expropiadas, estaba justamente conectando la unión entre la Rue de Rivoli, la Place du Théâtre Français y la Nueva Meta. Hubiera sido un paseo ritual del emperador dirigiéndose al teatro desde su palacio, un paseo ritual que hubiera sido coronado por su llegada al palco. En 1898, en las honras fúnebres a Garnier, el arquitecto de la ópera, Laroumet, secretario de la Académie des Beaux-Arts, supo resumir en palabras el sentir de los parisinos respecto a su obra. Expresó lo que fue para aquel centro del Segundo Imperio y cómo lo representó de la siguiente manera: no creo que tras el Palacio de Versailles existiera un programa arquitectónico más hermoso que cumplimentar. Mansart supo alojar, no solo prácticamente, sino también simbolizar la monarquía de Luis XIV. Charles Garnier encarnó en un edificio a su imagen no solo el régimen brillante y caduco del Segundo Imperio, sino la civilización del siglo XIX, con su lujo, su amor por el placer, su sentido artístico refinado. Él quiso que su teatro fuera polícromo y dorado, rico por su materia, inmenso por sus proporciones, digno de las fiestas que París daba al mundo. Como entrada a la sala, donde el más acabado y suntuoso género artístico, el drama lírico, desplegaba sus formas, colores y masas y derramaba torrentes de luz y sonido, preparó esa escalera que reclamaba sobre sus gradas a la brillante jerarquía del París elegante e invitaba al universo a remontarlas. Es uno de esos propileos por siempre célebres donde la humanidad parece reconocer su propia apoteosis y exalta su victoria sobre la antigua barbarie.